2. El cerebro presenta 3 divisiones generales. Estamos hablando de estas, ¿no? Pero, primeramente hay que entender cómo se llaman y qué cualidades básicas tienen desde el punto de vista embriológico y posteriormente desde lo anatómico. ¿Sí? Que dice, embriológicamente hablando, el cerebro presenta 3 divisiones generales. ¿Cuáles son? ¿Qué nominación tiene cada una de ellas y en qué parte del cerebro se ubican? O sea, está claro. Y la tercera dice, tomando como referente la respuesta emitida en el objeto de aprendizaje anterior, o sea, en la pregunta anterior, ¿qué nombre recibe cada una de las 5 subdivisiones básicas de la organización anatómica del cerebro y qué funciones generales cumple cada una de ellas? A ver, ¿qué encontramos aquí? Que desde el punto de vista embriológico, ¿sí? Son 3. Y esto coincide con esto de aquí arriba. Pero desde el punto de vista anatómico, ya no son 3, están, aparte de esas 3, hay 2 más. Entonces se vuelven 5. ¿Ok? Una cosa es entenderlo desde el punto de vista embriológico y otro desde el punto de vista anatómico. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? Importante. Ambos debido a las funciones básicas generales que cumplen cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, y eso sí es esencial, ¿eh? Eso sí es esencial. ¿Cuál sería el 3? No va en orden de las preguntas, ¿eh? O sea, yo le pongo 1, 2, 1, o 1, 2, 1 y 2, 2 y 3 por lo que estoy orientándonos, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Porque me podría decir esto no está en relación a las preguntas. Pues claro que no están en relación a las preguntas. Ahorita me voy a la 4. Sí, me voy a la 4. ¿Qué nombre recibe cada lóbulo cerebral y qué funciones generales tiene cada uno de ellos? O sea, ya vimos, dijéramos, las estructuras que conforman al cerebro. Y en el número 3 se va a precisar las partes que dentro de esas 5, aquí sin ni hablar, ¿eh? En esta pregunta 4, la pregunta 4 está más vinculada a lo anatómico, ¿sí? Lo embriológico es el referente de lo anatómico, es el previo de lo anatómico. Entonces dice, no, es que embriológicamente el cerebro, embriológicamente por ectodermo, mesodermo, neurodermo, bla, 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 tiene tres partes, punto. A partir de esas 3 partes, anatómicamente, o los primeros anatomistas que estudiaron el cerebro, pues empezaron, a partir de esas 3 embriológicas, empezaron a identificar que esas 3 divisiones se vuelven 5. O sea que anatómicamente hay 5 divisiones. Esas son... Morfológicamente hay 3. Si te digo, ahorita te doy la palabra tú. No, espera. Biológicamente hay 3 y anatómicamente hay 5. A ver, dime. Que esas 5 son las vesículas, ¿no? La vesícula del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ok, te entiendo. El término vesículo Ajá. se está tomando de lo embriológico, porque lo Ajá. embriológico dice, a ver, vamos a poner, qué bueno que lo mencionaste aquí, 3 vesículas, ¿sí? Y son algunas de las que mencionaste.
Y desde lo anatómico, estas vesículas, bueno, se vuelven 5 y son también parte de las que has mencionado, ¿sí? Yo les recomiendo aquí que las mencionen. Voy a ponerlo aquí. Identificarlas y ordenarlas de adelante hacia atrás. Rostral caudal. Exactamente. La parte anterior, la parte caudal. ¿Sí? Porque es más fácil para la siguiente, para esta pregunta 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Y luego se juntan, fíjense que desde el punto de vista anatómico, hay un ordenamiento de bueno, de delante a atrás, se lo voy a poner aquí entre paréntesis, también es antero-posterior, ¿sí? Antero-posterior. Va desde adelante hacia atrás. Ustedes ven en una imagen de un cerebro, tenemos parte anterior, parte media y parte posterior. ¿Está claro? Bueno. Entonces, el número 3, digo 3 para pero es pregunta 4, ¿no? Ya es el conjuntar a nivel del cerebro, es decir, sí, integrar esas 5 funciones en lóbulos cerebrales, ¿sí? Que estamos hablando de 4, ¿ok? Y lo mismo, cada lóbulo en esta perspectiva antero-posterior va a ocupar una parte delantera, una parte medio superior, una parte medio inferior y una parte posterior. Igualmente podemos decir, una parte es anterior, más tendiente a la superior, a la Dorsal. dirección superior, y un poquito menos a la inferior. Y en la parte media pueden hacer lo mismo, ¿sí? Y en la parte caudal o posterior, lo mismo. Y de ahí salen los nombres que mencionó Arturo. ¿Ok? Entonces, fíjese, no confundir. Son 5 partes. Bueno, primero son 3, 5 partes ordenadas en forma antero-posterior. ¿Sí? Y cada una de esas 5 partes, en términos generales, cumple funciones básicas. Cada una de ellas. ¿Sí? Si queremos conjuntar esta parte anatómica más hacia el exterior, y ustedes pueden encontrar figuras de esto, hay muchas. Entonces, van a ubicar lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales tienen una división, ¿no? División. Y cada uno cumple Una función. básicas que deben de empezar a entenderlas. Porque, por ejemplo, si vamos a suponer que estamos les menciono este ejemplo porque es lo más común en el sistema nervioso en cuanto a la parte clínica, ¿no? Vamos a suponer que
nos llevan al consultorio un perro. Y un perro que tiene problemas de que por más que el dueño le grite, le hable, no escucha. O sea, es un perro sordo. Obviamente por X anomalía del aparato auditivo. ¿Sí? Pero también puede ser El por un cerebro. problema a nivel cerebral en uno de los lóbulos cerebrales. Entonces, lo que hay que ver, a ver, ¿qué funciones cumplen generales? El lóbulo tal, el lóbulo tal, el lóbulo tal y el lóbulo tal. ¿Sí? Y desde ahí, pues ya estamos, ya nos da la posibilidad de empezar a entender pues, una serie de cosas, ¿no? Ahorita les puse un ejemplo de lo clínico, ¿no? Ok, entonces los lóbulos cerebrales sería la pregunta 4. Ok, esto es lo mínimo necesario, lo esencial que ustedes deben de tener como conocimiento de una parte del eje cerebroespinal, es decir, del cerebro. ¿Sí? Insisto, hay más, pero ¿cuánto tiempo tenemos? Entonces, esto es lo básico. Ahora, si nos vamos a la médula espinal, si nos vamos a la médula espinal, igual podemos hacer 1 punto de la médula, bueno, es eso, pues sí, médula espinal. Esta médula espinal también va a tener divisiones, segmentos, partes, como quieran denominarlas. ¿Sí? Ese tubo largo que se conecta al cerebro y que está dentro de la cavidad espinal, de la columna vertebral, perdón, es la médula espinal. Y esa médula espinal va a tener divisiones, segmentos, partes. ¿Sí? Estas divisiones, segmentos, partes son los componentes morfológicos básicos de la médula espinal. Voy a repetir, ¿no? Que hay un segmento sacro, por ejemplo. Eso es una parte. Y hay otras cosas que pues tienen que averiguar, ¿no? Ok. Esto es lo que, este es uno. Dos de la médula espinal. Si hacemos un corte transversal de la médula espinal, vamos a encontrar corte transversal. Se identifican componentes más internos, ¿no? O sea, lo de arriba que vimos es que en cualquier figurita ustedes van a ver que hay, pues hay una sección, ¿cómo se llama? Lumbar. Que hay una sección cervical, bla, bla, bla. Ok. Pero si hacemos un corte transversal de la médula, entonces ahí vamos a encontrar estructuras internas dentro de cada división, segmento o parte del número 1. ¿Está claro? O sea, vamos en orden, de lo más externo a lo interno. Ok. Estas aquí, estas de este punto número, ellas cumplen funciones básicas.
¿sí? Y estas, pues obviamente, también cumplen funciones básicas. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Y me voy a un 3, que seguimos en la misma pregunta de la médula espinal, que dice se extiende en dirección cráneo anterior, caudal, posterior, a partir del bulbo raquídeo, bla, bla, bla. Cualesquiera de los segmentos de la médula espinal, con excepción del último, en un corte transversal de los mismos, se identifican sus principales componentes, que es lo que les puse aquí. ¿Ok? Estamos en la pregunta, en la penúltima pregunta, ¿no? ¿Cuáles son y qué funciones básicas cumple cada uno de ellos en el proceso nervioso sensorial y motor? ¿Ok? Bueno. Y la última es tomando, El arco bueno, reflector. aquí me faltó, voy a poner un 3, pero no, se refiere todavía a la pregunta 5. Sí, a la pregunta 5 y a las 6. O sea, la otra cosa que tienen que averiguar es, o que indagar, es la comunicación. ¿Saben qué? Se los voy a poner en cuarto. Ok. Un tercero en el corte transversal los va a llevar a, por eso dice ahí, tomando como referente la respuesta en el objeto de aprendizaje anterior, ¿qué es un arco reflejo? Cada uno de estos segmentos tiene estas estructuras y cumple, es decir, aquí hay funciones básicas específicas de cada una, pero aquí estamos, funciones integrales. Integrales, ¿qué significa esto? Que todas esas estructuras de lo más interno, integralmente, es decir, por ellas mismas, cumplen una función, por ellas solas. Pero integradas cumplen una función que se llama función integral. Y esa función integral se denomina arco reflejo. Porque todas las funciones del sistema nervioso van a estar en función de actos o arcos reflejos. ¿Sí? Todo. No hay una actividad del sistema nervioso que no funcione como arco reflejo. ¿Sí? Ok. En el 3.1, el arco reflejo tiene componentes propios. Y estos componentes, lo que hace referencia a este bloque, la función general sensitiva, integradora y motor. ¿Okay? Esas son las funciones básicas que cumple el arco reflejo. Y entonces, un número 4 sería que averigüen cómo se comunica, cada segmento medular con el cerebro. Y aquí hay una razón lógica. Ahora vamos de atrás para adelante. Porque la comunicación con el cerebro,
pues empieza desde la parte posterior del encéfalo hacia la parte anterior, ¿sí? Fíjense que aquí lo dije al contrario, ¿no? Antero-posterior, pero aquí es posterior Posterior antero. hacia anterior del cerebro. ¿Ok? Ya con que entiendan eso, pues es una ganancia, ¿eh? Como inicio. Como inicio, que entonces ustedes tienen ya los conocimientos básicos para poder entender y poder empezar a hacer explicaciones del eje integrador de las funciones nerviosas centrales y periféricas. ¿Sí? Porque precisamente aquí en la función sensitiva puede ser, normalmente en términos generales es periférica. Déjenme ponérselo entre paréntesis. Periférica. ¿Sí? Pero lo periférico, no confundirlo con el exterior del animal, ¿eh? Lo periférico está haciendo referencia a fuera del eje cerebroespinal. Fuera. Todo lo que queda fuera del eje, los nervios, por ejemplo, ¿no? Todo lo que queda fuera del eje cerebroespinal es periférico. Todo lo que está dentro del eje cerebroespinal, aquí se los pongo, es integrador central. ¿Sí? Y este integrador central es periférico a nivel médula y propiamente central a nivel cerebro. Fíjense que en el propio eje cerebroespinal, todo lo que es medular va a ser ¿cómo lo puse? Es que no. Sí, ok. Va a tener el eje es un integrador de lo periférico con lo central. Y ahí puede ser a nivel de la médula y obviamente a nivel del encéfalo o de los dos. ¿Sí? Entonces, sí tienen que precisar cómo se comunica cada segmento medular con el cerebro y nos vamos de la parte posterior hacia el anterior del cerebro. Ya no puedo escribir. Del cerebro, está mal escrito, pero del cerebro. ¿Ok? Este es así en términos básicos, esenciales, fundamentales, lo que hace referencia al bloque 1. No nos vamos a meter, no vamos a profundizar en las partes especiales del cerebro, que es muy complejo, no nos alcanza el tiempo. Aquí fíjense que estamos, ¿cómo dice la principales funciones del sistema nervioso? La unidad didáctica. Principales funciones del sistema nervioso. Y las principales funciones del sistema nervioso son sensación, integración y respuesta. A cualquier nivel. Puede ser un nivel, a nivel de la piel, hay una sensación que se debe transmitir. Obviamente, si es piel de la cara del animal, pues no va a ir a la médula, ¿no? Va a ir directamente al cerebro, a los centros de coordinación superior. Pero si está en los miembros anteriores y posteriores o en el abdomen, ¿dónde va? Pues tiene que pasar primero a la médula, ¿no? Y ahí de la médula, de la parte lumbar, cervical, etcétera, se vaya a conectar con las partes de coordinación superior en el cerebro. Por eso es que este eje integrador, voy a poner aquí un número en esta partecita, tiene una parte central y
una periférica. ¿Sí? Y también por aquí. Por aquí viene. Es en la izquierda de los segmentos de la media esfera. Sí, es lo mismo que les decía aquí está lo sensorial y lo motor, ¿no? Y después que es el arco reflejo, cuáles son sus principales componentes y qué funciones cumple cada uno de ellos. Entonces, la parte central va a ser el cerebro y la parte, puse mal aquí. Hay una parte central y la podemos poner como superior y una parte inferior. En este caso es la médula. Todo lo que va a acontecer en el cerebro es la parte superior y todo lo que va a acontecer en la médula es la parte inferior. La parte inferior medular, por lo que les puse aquí en el número 4, se comunica con la parte central superior. O sea que todo está conectado. ¿Sí? Y esto sería pues la parte del bloque 1, ¿no? Ahora, fíjense, en el resumen sintético del bloque 1, todo esto a qué nos lleva, a poder aquí en el centro. Todo esto nos lleva a poder hacer el resumen sintético en lo que dice ahí, el arco reflejo como integrador de las funciones nerviosas centrales y periféricas. Todo esto les permite, en última instancia, concretarlo en esto. ¿Sí? El cerebro, ¿por qué? Porque dice centrales. La médula, ¿por qué? Porque dice periféricas. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Creo que cubrió todo, profe. Bueno, por mi parte sí, no sé, mis compañeras. Los demás que no he escuchado a Gabriela, Dulce y y Jennifer. Sí, bueno, por mi parte quedó todo muy claro, profesor. Muchas gracias. Sí, todo bien. Creo que teníamos una pregunta respecto al resumen o de las palabras, pero no recuerdo bien. ¿No se acuerdan que le íbamos a preguntar? Sí, bueno, yo sí. Profesor, la cuestión es que, bueno, yo recuerdo que en el resumen pasado que nos revisó, nos dijo que dejamos, o sea, que pudimos aprovechar mejor el espacio de toda la cuartilla. Y aquí fue donde entré en conflicto, porque nuestro resumen abarcó el límite que puso en las especificaciones de 350 palabras, me parece. Pero es aquí donde entra la duda. ¿Tenemos que respetarlo de las 350 palabras o podemos utilizar toda la cuartilla? No, pueden utilizar todo. La cuartilla más o menos va, es que revisan el programa, tiene un tamaño de letra. Porque si yo le pongo un mayor tamaño a la letra, pues olvídense que ocupo más espacio, ¿no? Entonces, yo estoy proponiendo entre 11 y 12. El tamaño de New Roman, ¿no? Y pueden utilizar un 10, pues, por ejemplo, para darle más espacio al resumen, ¿sí? Ok, sí, es que esa era una duda importante. Y acuérdense que entonces el resumen va a llevar una ligera introducción. Acuérdense, esto ya lo vimos, ¿no?
Háganlo ya así, una introducción, el desarrollo y por lo tanto una conclusión. ¿Respecto a qué? A esta parte que estoy señalando. ¿Qué conocimiento aporta? Todo esto le aporta conocimiento a esto para poder elaborar esto. Sí, ok. Nada más que esto va a llevar una introducción, un desarrollo y, ¿cómo se llama? Una conclusión. ¿Ok? Y Gabriela, Gracias. Profe, habla Dulce, ¿sí me escucha? ¿ya te quedó claro, no? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí me escucha? Sí, nada más que como tienes una imagen fija, no veo si eres tú o no. Ah, sí, perdón. Es que, bueno, tengo una duda sobre la pregunta 6. ¿No? Bueno, es que es como que ya leímos. Y no sé si esa pregunta se refiere a la sustancia gris y blanca. Claro, claro. Ajá, pero tengo una duda. Precisamente, Ajá, bueno, sí, perdón. tanto en el cerebro como en la médula espinal, las neuronas y ciertos componentes de las neuronas se agrupan. Y entonces al agruparse forman la sustancia gris y la sustancia blanca. Ahora, ¿quiénes forman la sustancia blanca y quiénes forman? ¿Qué estructuras de la neurona forman la sustancia blanca y qué estructuras de la neurona forman la sustancia gris? Es que esa es mi duda. Por ejemplo, bueno, es que más bien no, creo que estoy revuelta, no sé. De que si en la sustancia blanca solo están las vías o los tractos y de la sustancia gris solo las astas o cómo. O sea, especificar eso. Sí, precisamente eso lo vienes especificando en el corte transversal de la médula espinal. Tú haces un corte transversal, ves un circulito. Ajá. A ver si me sale, porque yo todavía no tengo este lápiz. Acá está el lápiz, dibuja. Creo que es ahí en dibujar, profe, y agarre la línea curvita. Esa, la primera, la curvita. ¿Está? No, la de la izquierda, esa. A ver. Ok, sí. No, es que yo todavía en esto, ¿no? En el pizarrón, en el pizarrón sí, ahí. Sí, de bola ahí. O sea, a ver, ¿por qué no pinta? Ay, que tengo que poner color, ¿verdad? Sí, hay que ponerle color. ¿Dónde están los colores? En format, ¿Verdad? hay un cuadrado blanco. Exacto, ok. Ahí hay que cambiarlo. Ok. Sí me está saliendo. No me tiembla tanto la mano. Bueno, este es un corte transversal de médula. ¿Sí? Y esto se repite en los segmentos de las divisiones, partes de la médula espinal. Cada parte va a tener esta misma estructura, en mayor o menor tamaño. ¿Sí? Bueno, en el centro vamos a ver un H. En el centro vamos a ver un H. ¿Sí? Y entonces aquí lo que estaba preguntando Gabriela, pues aquí bueno, aquí no están, pero ve cualquier corte transversal de médula y ahí vas a encontrar en dónde están las partes grises y las partes blancas. Y lo que mencionabas de los segmentos es precisamente esta parte. Por tractos medulares y cordones medulares. Así es como se comunican a esta, pero hay que especificar un poquito más. ¿Sí? En cuestión de, por ejemplo, que nos está diciendo de eso de especificar, profe, ¿basta con solamente especificar cuáles son los tractos sensitivos, cuáles son los tractos motores?
Perfecto, Arturo. Sí, no nos Nada vamos. más que Olvídate. ¿qué? Si hacemos una, si queremos meternos a una especificidad más exquisita de cada uno de los tractos, olvídense que cada tracto se subdivide y se subdivide y se subdivide, porque va a cumplir funciones muy particulares dentro de una general. Sí, porque vi una imagen en la que mencionaban los pares craneales, ¿no? Que ahí mismo también llegan el estímulo por medio de, bueno, en determinada parte de la sustancia gris llega el estímulo a una específica como tal, ¿no? Pero nada más con que mencionemos las vías. Sí, ¿Sí? Ok. sí, Gracias. nada más. Sí, porque es que es muy complejo, no es tan... Ok, ¿alguna otra pregunta? Porque tengo Ay, otra. oiga, profe, ay, Otra yo pregunta. otra vez, Dulce. Ah. Sí. Por ejemplo, eso es en la médula, digo, en la sustancia blanca, ¿no? Lo de las vías. Sí. Y en la sustancia gris, ¿tenemos que especificar todas las láminas o No, no? no, 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 lo Ah, ya básico. no. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el componente principal de la sustancia gris? ¿Cuál es el componente principal de la sustancia blanca? Ok. Por ejemplo, aquí, toda esta parte se considera sustancia blanca en el corte transversal de la médula. Toda esta parte se considera sustancia gris. ¿Sí? Entonces ahí hay que decir a qué se debe eso, ¿no? Ok. Ah, ya, gracias. Ok, bueno. Ok, entonces, si ya no hay nada más, porque tengo otra asesoría a las 5. Ok. ¿Listo? Sí. Bueno, Sí, suerte. muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. ¿Tienen copiado todo esto? Sí. 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 Ahí con su celular, para que no. Ok, bueno, entonces para borrarlo, porque tengo que dejar libre la pizarra para lo que viene.